un corazón dispuesto a recibir y atesorar su palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Fíjense, solo quiero recalcar ahorita que leí ese salmo ahí, ¿verdad? Cuando hemos hablado a través de la palabra que el Padre menciona a su Hijo desde Génesis hasta Apocalipsis, hasta el Nuevo Testamento, quiero que entendamos, porque el Nuevo Testamento todo habla de Jesús, pero entre Génesis a Mateo, esos son los puntos que tendremos que ir encontrando y dándonos cuenta cuando habla el salmista por él y cuando habla el salmista por otra persona. Miren lo que nos dicen aquí en este 2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán, dice, unidos. O sea, en una reunión, hagamos esto y matemos, por llamarlo de esa manera. En aquellos entonces lo que reunieron fueron los sacerdotes. Miren, y luego nos dice, contra mi Padre y contra su. Quiero que entendamos que cuando aquí aparece esto de ungido, está hablando o está el Padre refiriéndose. Ahí quiero que entendamos que quien está hablando es David, pero el Espíritu del Señor le pone mencionar aquí al Señor Jesucristo. Solo aparece como ungido, quiero que entendamos, porque en ese entonces pues solo sabemos que al nacer le iban a poner Emmanuel, ¿verdad? Pero ahorita aquí solo él lo menciona contra su ungido, o sea, contra su Hijo. Diciendo, dice, rompamos su ligadura y echémosle, dice, de nosotros su cuerda. Quiero que entendamos la ligadura, pues los huesos, pero a él no se le corrompieron ningún hueso. Eso quiero que entendamos. Pero lo que quiero que vayamos captando es cuándo enteramente puede ser, en este caso es David, pero en otro caso podría ser Salomón, en otro caso puede ser Isaías, puede ser ¿cómo se llama? ¿Cuál dice? Sí, no, yo entiendo, pero lo que quiero que entendamos es cuando hablan, Zacarías, cuando hablan enteramente del ungido. Entonces aquí, si ustedes yo no sé si lo lograron captar en el momento, cuando yo me puse a leerlo, pues yo encontré ahí, y por eso le dije a la profe que lo dejara, pero básicamente pues quería que encontraran, o que se den cuenta, porque aquí, al principio, porque se amontinan, porque se amontinan las gentes, y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantan, está ahí, pero si usted mira de ahí para acá, se levantarán, dice, los reyes de la tierra y príncipes consultarán, dice, unidos contra mi Padre y contra su ungido. O sea, aquí quiero que entendamos que habla del Señor Jesucristo, para que vayamos. Ajá, sí, bueno, pero quiero que, el problema es que lo pueden leer en el título, pero no se dan cuenta a veces cuando se habla de él, y por eso era. Fíjense, quiero leer un Filipenses 3:1. No sé si lo lograron entender cuando ahí, para que vayamos sabiendo cuando habla de él. Sí, de lo que ya mencionando lo que iba a haber, porque lo que hubo fue una rebelión hasta el punto de que pues fue crucificado, pero quiero que entendamos que ese ya era un plan celestial. Ya eso venía, que él iba a ir a la cruz por usted y por mí y por todos los demás hermanos o hijos. 3. 1 en adelante. Por lo demás, hermanos, dice, gozaos en el Señor. A mí no me es, dice, molesto el escribiros las mismas cosas. O sea, de entender ahí el estar repitiéndole lo mismo, no es molesto estar viniendo y por decir, hoy me toca leer este texto aquí y luego en otro día me toca, lo voy a seguir haciendo. Quiero que entendamos que eso es lo que da a entender él ahí, mire. A mí no me es molesto, dice, el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. O sea, seguro que sí hay quienes se molestan, me imagino que es lo que dio a entender. Guardado, dice, para que vayamos entendiendo cuando aparece, yo no sé si ustedes alguno han escuchado a Santiago de Zúñiga, ¿verdad? De allá ¿de dónde es? Sí, es del lado de Sabá, parece, por ahí, Colón, no sé. Sí, por ahí. Cuando él, a veces la gente lo escucha hablar él que los perros, pero es que eso está en la Escritura. Hay cosas que yo entiendo que se sobrepasa, pero la verdad que ahí está en la Escritura y lo podemos palpar ahorita en el don.
guardados, miren, de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo, o sea, de mutiladores de la palabra, o de los que no creen en Jesús, miren. Y ahí está la palabra, guardados de los perros. Hay una parte donde dice los perrillos, pero igual, perro es perro. Entonces quiero que entendamos que esas palabras, si las escuchan, no es que las diga uno porque a uno le salen, no, lo dice la palabra. Ahí está, mire, clarito, ahí. Guardado de los perros, guardado de los malos obreros, o sea, de los malos que están haciendo las cosas, los que están haciendo las cosas de desorden y no las cosas de orden, guardado de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos, dice, la circuncisión, los que en el Espíritu servimos al Padre y nos gloriamos en Cristo Jesús. O sea, nos gloriamos de saber que Cristo fue a la cruz por nosotros y que Él mora en cada uno de nosotros a través de su Santo Espíritu. No teniendo confianza, miren, no teniendo confianza en la carne. Recordemos que la carne dice, para nada aprovecha. No sé si es que está en Mateos, en Juan creo que es, Juan 3, 61, por ahí 63. Donde dice que la carne y la sangre no heredarán reino. Entonces aquí nos dice, no tenemos confianza, o sea, no tengo confianza en la carne, sino en lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, porque de eso se trata, ¿verdad? Porque la carne, pues en realidad, generalmente lo malo quiere, y Él manifiesta después en el 4, aunque yo tengo también, dice, de qué confiar en la carne. ¿Por qué lo manifiesta Él en esa manera? Quiero que entendamos, porque Él era una persona, bueno, lo leo, en la carne, dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar, dice, en la carne, yo más. O sea, y aquí lo manifiesta, ¿por qué yo más? Dice, circuncidado al 8º día, linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. O sea, él se sabía toda la ley. Quiero que entendamos, él se sabía toda la ley, y además de eso, era celoso de la ley. ¿Pero por qué era celoso de la ley? Es como cuando usted a veces es celoso sin fundamento. Él creía que los tenía. Eso es lo que manifiesta la palabra. Él creía que los tenía, ¿por qué? Porque él se sabía la escritura, llamémoslo de esta manera, con puntos y comas, pero no encontraba a Jesús. ¿Estamos entendiendo? O sea, él no encontraba a Jesús. ¿Y por qué digo en el Señor que no encontraba a Jesús? Porque hasta que Jesús lo botó del caballo, cuando después de la muerte de Esteban, ¿verdad? Entonces, hasta entonces, él pudo ver la realidad de las cosas. Y se dio cuenta entonces, y ahí aparece más abajo donde dice que, como quien dice, todo lo que sé, ahora me doy cuenta que es basura, porque nada me sirve. Es lo que manifiesta, y lo vamos a ver ahí más abajo. Circuncidado, dice, al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseos. En cuanto a celos, mire, porque era celoso de la palabra, mire, perseguidor de la iglesia. Él los perseguía y los arrastraba, y no sé si hasta los mataba, pero él tenía autoridad para poder hacer eso en todos lados, lo dice la palabra. Miren, perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia, que en la ley, que es en la ley, dice, ley irreprensible, pero cuantas cosas era para mí, dice, ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. O sea, lo que él creía que era ganancia en la escritura, llamémoslo de esa manera, en lo que él había aprendido, en lo que a él le habían enseñado, pues al final se dio cuenta que era más bien una pérdida de tiempo. Como quien dice, ¿qué estuve haciendo, aprendiendo, por decir, de los curas en, qué sé yo, si 30 años? Y al final, cuando Jesús llega a su vida, él se da cuenta que nada sabía, porque lo manifiesta. Miren, para mí, dice, mi ganancia las he estimado, dice, como pérdidas por amor a Cristo. Como que dice, me he matado trabajando, llamémoslo terrenalmente, para hacerme rico, y ahora que me doy cuenta que me voy a morir y que nada me voy a llevar, hay una persona, el que hizo el iPod,
esa persona, espero que haya sido hijo y se haya podido arrepentir. Me dio la impresión que sí. Pero él se arrepintió porque él llegó a tener cuanto dinero quería. Y le pegó un cáncer, algo de los huesos, no sé qué fue lo que le pasó. Un cáncer. Y él entonces se dio cuenta, cuando ya estaba en el hospital solo, como quien dice, solo con su familia, lógicamente, y dándose cuenta que vivió una vida solo trabajando y trabajando, y ahora dice, ¿para qué? Tengo el dinero para pagar cualquier médico, pero nadie me puede curar. Tengo el dinero para pagarle a cualquier persona para que lleve mi enfermedad, pero nadie la puede llevar. O sea, era un trato personal. Entonces, pues murió muy joven, creo que murió a los 56 años, con muchísimo dinero, pero de nada le sirvió. Entonces, al final se dio cuenta, pero se dio cuenta muy tarde. Pedro aquí podemos, Pedro es verdad, o Pablo, se está dando cuenta él a tiempo, porque estuvo a tiempo de arrepentirse y luego pues hacerse cristiano y seguir al Señor Jesucristo. Miren, Pablo, la he estimado, dice, como pérdida por amor a Cristo. O sea, por amor a Cristo dejo todo lo que yo creía que era bueno, que yo había entendido. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. O sea, uno se dio cuenta que todo lo que sabía, nada tenía que, como quien dice, era nada comparado a lo que llegó a aprender a través de Cristo Jesús en su vida. Miren. Excelencia, dice, del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, dice, lo he perdido todo y lo tengo por, aquí para que miren que cuando decía basura, no lo digo yo, sino lo dice la palabra, lo tengo por basura. Como quien dice, todo lo que me enseñaron esos sacerdotes o esos religiosos era basura. Y luego dice, para ganar a Cristo. O sea, era necesario dejar todo ese conocimiento que les habían enseñado para llegar a Cristo Jesús. Porque es lo que nos manifiesta, para llegar a Cristo. Y ser hallado, dice, en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. La justicia, ¿verdad? Él estaba bien empapado en esto por la ley. Que es por la ley, dice, sino por la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de mi Padre por la fe. Debemos de entender que esta fe es necesaria, la fe en cada uno de nosotros. Cuando ustedes piden algo, si quieren recibirlo, tienen que tener la fe. Porque dice el Señor que si tal pide y no tiene fe, no crea que va a recibir tal cosa, si no tiene la fe. Entonces es necesario tener esa bendita fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. ¿Conocerle a quién? A Jesucristo, a Cristo Jesús. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser, dice, semejante a Él en su muerte. O sea, semejante a Él en todo. Casualmente hablábamos ayer en Yarumé, la verdad que es necesario el perdón. Sí, lo mencionaba en el Señor, que la gente no ha logrado en su momento, no digo que todos, entender que lo que usted hizo ayer, el Señor ya no se acuerda. Lo que usted hace hoy, Él mañana no se acuerda, porque dice el Señor a través de su palabra, que las misericordias son nuevas cada mañana. ¿Qué significa? Yo no me acuerdo lo de ayer. Y Él nos dice que cuando le dice, hay uno que le pregunta ahí, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y él le dice, 7 veces. O sea, si 7 veces te molesta, pues las 7 veces perdonarlo. Y a Pedro le dice, Pedro, ¿cuántas veces debo perdonar? Le dice 7 veces. Y no te digo 7, sino 70 veces 7. Entonces, ¿qué significa? Es de estar perdonando constantemente. Cualquiera que fuera la situación, el Señor quiere que cuando nos vayamos a acostar, ya nos vayamos a acostar en paz. Que ya no haya esas incomodidades en nuestras vidas. Y eso es lo que Él nos demanda, ¿no? Ser semejante, dice, a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos,
No que lo haya alcanzado ya, sino dice que ya se, ni que ya sea, perdón, ni que ya sea perfecto, sino dice que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui, dice también, asido por Cristo Jesús. O sea, lo que quiero que entendamos, Él nos debe entender el proceso. Ustedes me dijeran a mí, hermano, ¿y usted ya está de santo? No, lo que dice ahí, prosigo cada día, buscando ¿qué? La santificación. ¿A través de quién? Del Señor Jesucristo. Porque si usted sabe las Escrituras, el único que nos va santificando cada día a través de la palabra es el Señor Jesucristo. Y no hay otro intercedor entre ustedes, entre nosotros y el Padre. Solo hay uno, y ese es el Señor Jesucristo. Y lo dice, aparte aparece, por decir, en Primera de Juan 2.1, ahí aparece, y en muchas partes va. Entonces debemos de entender que solo a través del Señor Jesucristo. Por ver si logro, dice, asir aquello para lo cual fui también así por Cristo. Ha sido por Cristo. O sea, no ha sido por nosotros mismos, porque nosotros nada bueno teníamos, ni nada bueno hacíamos, solo lo malo. O sea, ha sido una misericordia del Señor. Hermanos, yo mismo, dice, no pretendo haberlo alcanzado ya, porque dice el Señor Jesucristo a través de su palabra, que nosotros no podemos llegar al Padre si no hemos sido santificados por Él. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, el ladrón de la cruz, el que se arrepintió en ese momento, el Señor lo santifica. ¿Pero cómo? Cuando llega con un corazón contrito y humillado. Él se arrepintió y el Señor mismo le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Estamos entendiendo? Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero dice, una cosa hago, miren, olvidarme ciertamente de lo que queda atrás. O sea, olvidarme del mundo, olvidarme de lo que a mí me habían enseñado. Por decir, en el caso habla de él, igual nosotros, porque habíamos sido saturados de un montón de mentiras, ¿va? Queda atrás, dice, y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué es lo que está delante de nosotros? Es la salvación. ¿A través de quién? Del Señor Jesucristo. Prosigo, dice, a la meta, al premio del supremo llamamiento del Padre en Cristo Jesús. ¿La meta cuál es? Es mantenerse con Él, desde que empezamos hasta que nos vamos. Una vez que el Señor llegó a nuestra vida, el cristiano no tiene por qué echar marcha atrás. No tiene por qué dejar la mano del arado, porque el Señor dice que el que quita la mano del arado no es digno de Él. Así que todos los que somos perfectos, dice, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará el Padre. ¿Cómo lo revela el Padre? A través del Espíritu Santo. Porque recordemos que en este entonces, pues ya había sido derramado el Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Esto también dice, os revelará. O en una parte cuando uno dice, nos va a redarguir. Cuando el Espíritu Santo dice, esto que estás haciendo no está bien. Hay quienes pues endurecen su corazón y pues ya ni lo sienten. Pero quiero que entendamos que sí está. Pero en aquellos, dice, aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos, dice, una misma cosa, o sea, en el Evangelio en Cristo. Hermanos, dice, sed imitadores de mí. Aquí quiero que entendamos que Él puso de mí, pero nosotros a quien debemos de imitar es al Señor Jesucristo. Hay que quedar claro. Él puso de mí, pero nuestra imitación a seguir es el Señor Jesucristo. No lo vamos a cambiar, quiero que entendamos. Y mirad, dice, a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Aquí pues yo les puedo decir que sí, el ejemplo del cristiano lo puede ver, porque a veces muchos cristianos o muchas personas que andan en el mundo, he escuchado expresiones yo así muchísimas veces, dicen, para ser como ese cristiano, mejor sigo donde estoy. Se consideran mejores que el cristiano, en cierta manera. ¿Pero por qué? Porque de repente no hay buen testimonio, y eso es lo que hemos de entender. Porque por ahí andan, dice, muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo, llorando, dice, que son enemigos de la cruz de Cristo. O sea, ¿de quiénes son enemigos? No es de la cruz, porque la cruz es una simple madera. Es del Señor Jesucristo, aquí lo menciona.
del Señor Jesucristo, porque ellos no han querido aceptar al Señor Jesucristo. Bueno, hay muchos, tengo entendido, en países de allá, de Israel, por ahí, que donde todavía no han reconocido que Jesús ya vino. Todavía hay unos que están esperando al Mesías. Pero Él ya vino y sabemos eso. El fin de los cuales, dice, de los cuales será, miren, perdición. ¿De quién habla de los que van a hacer perdición? Los que no han querido creer en el Señor Jesucristo. El fin de los cuales será perdición, cuyos dioses, dices, es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hay quienes solo piensan en lo terrenal y se mueren pensando en lo terrenal. Y yo les diría, les traería memoria aquí, como cuando dice ahí, piensan en lo terrenal. Yo les diría, les pasaría como el hombre rico, cuando murió el hombre rico y murió Lázaro. El hombre rico, puesto allá, él ya estaba pidiendo allá de sus hermanos. Le dijo, Padre Abraham. Y como él, yo considero, lo siento de esa manera, que él se dio cuenta que no había marcha atrás. Entonces le dijo, Padre Abraham, manda a mi casa. Tengo 5 hermanos y no quiero que vengan a este lugar de tormento. ¿Por qué decimos eso? Porque sabemos que él sabía la vida que llevaban sus hermanos. Y sabía que si no cambiaban su vida, allá lo iban a encontrar, en ese lugar de tormento. Entonces, ¿por qué? Porque en ese entonces ellos solo pensaban en lo terrenal, pues en los placeres de la vida, porque eso es lo que pasaba haciendo él. Pasaba afanado en las cosas de la tierra. Entonces, por eso él pedía que vayan allá para que no vengan a este lugar de tormento. Como quien dice, si no alguien intercede, ellos vienen derechito para donde estoy yo. Porque los conocía. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, para que sepamos que somos seres celestiales y que al morir este cuerpo, esta casa de donde estamos, por decir, esta casa donde está el alma, entonces nosotros nos vamos a la ciudadanía celestial donde nosotros tenemos allá. Miren, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. O sea, tenemos que saber que el Señor Jesucristo es quien nos va a recibir allá. Él hace la primera cena con nosotros aquí cuando llegamos con un corazón contrito, y la segunda cena es una vez con Él allá. Con este terminamos. El cual, dice, transformará el cuerpo de la humillación humillación, dice, en nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Aquí es donde quiero que entendamos. Mire, el del cuerpo de la humillación nuestra, o sea, cuando esta carne quede, porque aquí lo manifiesta, para que sea, dice, semejante al cuerpo de la gloria suya. Si hemos leído, solo lo voy a manifestar, no lo pongamos, hermano linda, donde cuando el Señor nos formó en el Génesis 26, 27, pero en el 26, donde dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, ¿cómo es? Él es un ser celestial, Él es un espiritual. Entonces, así es como nosotros vamos a estar una vez que este cuerpo se muera. En cuerpo de la gloria suya, es por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Tenemos que saber que todas las cosas fueron entregadas para Él. Ahí termina, ¿verdad? Entonces quiero que entendamos que este cuerpo pues no hereda cielo. Carne y sangre no hereda cielo. Este cuerpo puede ser feo, puede ser bonito, igual aquí se va a quedar. Los gusanos lo tienen que comer. Solo digámosle al Señor ahí, amadísimo Padre, te damos gracias por esta palabra que nos has dado esta preciosa noche. Te pido a través de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo de Nazaret, que permitas que la atesore en mi corazón y que me permita ser hacedor de esta palabra y no solo un oidor olvidadizo. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. El Señor nos bendice hoy, mañana y siempre hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén y amén.